Entonces, hasta ahí vimos lo que se hace en la historia. Ahora veamos un poco los diferentes conceptos. Bueno, van a haber un montón de conceptos. Ya vimos un poco el concepto de aguas interjurisdiccionales, que era un poco simple, digamos, como tal, pero que servía. Aquí podemos ver diferentes conceptos en lo que hace a qué es una cuenca, qué es un curso de agua, qué es un curso de agua internacional. Bueno, como tal, lo más importante de esta concepción es aquel concepto de cuenca hidrográfica internacional, porque es el más abarcador de todos. Una zona geográfica se extiende por el territorio de más estados, se determina en línea divisoria un sistema hidrográfico de aguas superficiales y freáticas que fluyen hacia una salida de curso. El concepto de curso de agua contiene tal vez los otros conceptos que son un poquito más de menor escala. Curso de agua es un sistema de aguas de superficie y subterráneas, conjunto unitario, fluye en una zona desembocadura común, y curso de agua internacional, que es aquel en el cual una de cuyas partes se encuentra en estados distintos. Entonces, bueno, hasta ahí podemos ver lo que hace la historia, un poco, muy brevemente, digamos. Ahí se detuvo arbitrariamente en los 80, porque después comenzaron a aflorar diferentes tratados de lo que hace a esto. Ahora vamos a ver cuáles son. Pero que sí, acá tenemos en tensión algunas cosas que nos van a servir para el camino que sigue. Por una parte, lo que son las aguas interjurisdiccionales, que en muchos casos, por no decir la gran mayoría de eso, se refería a aspectos ambientales, pero también económicos, como es el caso del horticultor, y lo que hace a la judicialización de estos conflictos, ¿no? Se sometían a justicia, sí. En algunos casos se iban a tribunales arbitrales y otros eran resueltos por la Corte Internacional de Justicia. Bien, ahora vamos a ver un poco cuál ha sido la respuesta del derecho internacional a eso. O sea, cuál ha sido la positivización de esto, digamos, como tal. Nosotros tenemos unas características del derecho ambiental que lo relaciona íntimamente con el derecho internacional, que es que hay una serie de tratados en los cuales se incluye al ambiente y que son firmados por un montón de jurisdicciones. Los tratados muchas veces han sido calificados soft law, de derecho blando. Bueno, hay una realidad, también sucede que el ambiente no puede solucionarse desde una sola instancia, sino que hay que verlo en su conjunto por diferentes estados. Entonces, para eso, en lo que hace a las aguas interjurisdiccionales, ha habido también un proceso en esa dirección. Las primeras convenciones, hay una convención muy importante, que acá no la vemos por una cuestión de tiempo, ya demasiado ustedes ven de un montón de temas, pero que tiene que ver con la convención de humedales, el tema de humedales, el cual es muy importante, y que bueno, ha salido a la luz últimamente porque, lo habrán escuchado, porque hay un proyecto de ley de presupuestos mínimos de humedales, los cuales se trata de hacer un ordenamiento ambiental del territorio e identificar a los humedales del país. Hay sitios Ramsar, se llaman sitios Ramsar aquellos que son identificados como humedales luego de cumplir determinadas características. En el país tenemos sitios Ramsar, hay en todo el mundo sitios Ramsar, digamos, con la protección, y las provincias nuestras también tendrían que cumplir con ese sitio Ramsar. Para eso habría que hacer un ordenamiento de cuál va a ser, qué se puede hacer en el sitio Ramsar, como lo vieron en bosques nativos, bueno, pero hacerlo respecto a los sitios Ramsar. Bueno, esta convención como tal, en su artículo 5, insta a las partes a celebrar y coordinar y apoyar activamente políticas atinentes a la preservación de flora y fauna de los humedales, tendiendo a lograr una gestión cooperativa de los humedales cuencas fluviales compartidas. Luego, más importante, tal vez que estas son las reglas de Helsinki de 1966, que fueron adoptadas por la Asociación de Derecho Internacional sobre el uso de agua de ríos internacionales. Enumeró algunos principios. Lo que tiene de esta materia, o todo lo que hace a las aguas interjurisdiccionales, generalmente las posiciones se anclan en determinados principios que son las que nuclean, digamos, o que van a regir, digamos. No se sientan reglas tan específicas, digamos. El concepto de regla de principio un poco lo tienen ya delimitado ustedes, sino que lo que se fijan son principios como pautas generales de una abstracción, digamos, tal que puedan ser aplicadas en una infinidad de situaciones. Después tal vez se deja para acuerdos
puntuales entre diferentes países, cuestiones más finas, digamos. Pero si son conceptos más internacionales, convenciones internacionales, bueno, se trata de fijar a nivel abstracto. Bueno, justamente la regla de Helsinki sienta algunos principios que después va a tomar la Convención de Nueva York, que ahora la vamos a ver, y que ha sido un antecedente muy importante para esto. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, por una parte, el uso equitativo y razonable de las aguas, de una cuenca hidrográfica internacional, el cual habla de una participación razonable y equitativa de los usos de agua de los estados partes. 2. No causar perjuicio a los demás estados ribereños y evitar la contaminación de las aguas. Todo esto puede derivar del principio de no dañar a otro, el famoso principio, digamos, civilista, venido de la época de Ulpiano. En tercer lugar, la obligación de notificar la realización de obras de infraestructura, o sea, insta a las partes de la negociación directa, si de las consultas se efectúan resuelta la posición de algún estado parque de la cuenca, y la solución pacífica de las controversias, que es instar a las partes a solucionar sus controversias por medios pacíficos, de conformidad a lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas. Estos han sido los antecedentes de las reglas de Helsinki que tomó la Convención de Nueva York. Podemos ver acá dos principios generales que son de neto corte ambiental, y que después han sido recogidos incluso: el uso equitativo y razonable de las aguas, no causar perjuicio a los demás, un concepto más civil, como decíamos, y la obligación de notificar la realización de obras de infraestructura, que es uno de los argumentos que, recuerden, no sé si recuerdan, citó Argentina cuando se sustanció esta cuestión del conflicto por las pasteras, las papeleras, en las aguas del río Uruguay, justamente con el país vecino de Uruguay, en los cuales Argentina sostuvo algo así en sus argumentos, como que Uruguay no había comunicado la realización de estas pasteras y era un curso de agua. Bueno, también recurrió a esto. Después Uruguay alegó que sí, que había notificado, pero justamente son principios que se toman. Más allá de que después se citó un tratado Uruguay que existe entre Argentina y Uruguay, son todos derivados, podemos decir, de esta regla de derecho internacional. Y bueno, finalmente llegamos a la Convención de Nueva York. Se llama en sí Convención de los usos de los cursos de agua para fines distintos a la navegación, la cual fija algunos principios. Esta convención fue suscrita en el 97, tardó muchísimo en entrar en vigencia, recién en 2014, creo que en 2016 entró realmente en vigencia, porque todos los tratados internacionales necesitan un número de ratificaciones para entrar en vigencia. Esto creo que lo vimos. El Acuerdo de Escazú, por ejemplo, también se había firmado en 2015 y faltaba la firma de un estado más para que entrara en vigencia. Bueno, entró en vigencia hace muy poquito. Pero si no, son convenciones que a veces son usadas incluso por la jurisprudencia, por más que no haya sido, no esté en vigor, son usadas como fuente convencional, pero digamos que exigibles para generar responsabilidad internacional recién a partir de 2014. Acá también la Convención de Nueva York sienta determinados principios respecto a las aguas interjurisdiccionales. Algunos son derivados de Helsinki como antecedentes, esto del uso y participación equitativa y razonable. Yo les voy a dejar la convención para que me puedan ver en detalle, el artículo 5, en los cuales se instan los estados del curso para que usen su territorio respectivo un curso de agua internacional de manera equitativa y razonable. En particular, los estados del curso de agua usarán y aprovecharán un curso de agua internacional con el propósito de lograr un uso óptimo y sostenible y el disfruto máximo de protección adecuada. La obligación de no causar daños sensibles, que esto también estaba como antecedente de Helsinki, que habíamos visto, en el artículo 7. Los estados del curso de agua al usar un curso de agua internacional adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir que se causen daños sensibles a otros estados del curso de agua. Y si se causan daños, el Estado deberá, a falta de acuerdo, adoptar todas las medidas apropiadas. O sea, una aplicación un poco del principio precautorio, o mejor dicho, de reparación. También se aplicaría el principio precautorio y el principio preventivo. Si hay una actividad que puede causar daños, eso exigiría adoptar las medidas adaptadas. Pero bueno,
si resulta que se causaron daños, digamos, sensibles, bueno, hay una obligación de reparación. Luego la obligación general de cooperar, este principio de cooperación que hemos visto también en otras fuentes de derecho internacional ambiental, en los cuales los estados deberán cooperar sobre la base de los principios de igualdad soberana, integridad territorial, provecho mutuo y buena fe, a fin de lograr un uso óptimo y una protección adecuada de un curso de agua interjurisdiccional. Intercambio de datos e información, esto también son antecedentes que no están en Helsinki, pero sí lo podemos situar en las convenciones internacionales, en Estocolmo, en Río. Los estados intercambiarán regularmente datos e información que estén fácilmente disponibles sobre el estado de curso de agua, en particular los de carácter hidrológico. Todo esto, a ver, más allá de todo lo que hay acá, hay un presupuesto que ustedes lo habrán identificado ya, digamos. Estos son estados, son partes, son convenciones. Y acá la buena fe entre estados es como algo que tiene que regir y que ustedes lo van a ver que va a atravesar. Tiene que haber una buena fe, una confianza, una lealtad como tal, de que determinados proyectos van a afectar y por eso requiere determinadas formalidades, determinadas diligencias por parte de ese Estado, y también una cuestión, digamos, de confianza entre los Estados. Ustedes me dirán, es complicado en determinados países, la cuestión de la... en tiempos bélicos es complicado incluso, pero bueno, ustedes habrán visto que el derecho internacional justamente la visión que tiene es dejar de lado el derecho internacional, ya vio, digamos, el horror que fueron las guerras mundiales como tal, y por eso su desarrollo fue tan avanzado, el derecho público, me estoy refiriendo sustancialmente. Entonces, en base a esto, la idea era un orden global que pueda dar respuesta a esto. Bueno, y finalmente relación entre diferentes clases de uso que el artículo 10, que especifica, salvo acuerdo o costumbre, ningún uso de un curso de agua internacional tiene en sí prioridad sobre otros usos. El conflicto entre varios usos se resolverá sobre la base del artículo 5 y 7, teniendo especialmente la satisfacción de la necesidad humana vital. El 5 a 7 es la que habla del uso y participación equitativo y razonable, que es, digamos, el principio que debe regir todo. Ahí el artículo 6 fija una serie de pautas, no se las voy a decir ahora, léanlas, pero entre otros dice que el uso de manera equitativa y razonable requiere que se tengan en cuenta estos factores: factores geográficos, hidrográficos, hidrológicos, climáticos, necesidades económicos sociales, población que depende del curso de estado, efectos que el uso del curso de agua en un estado provoca en otro, etc. Bueno, diferentes cuestiones. Bien, esta es la visión, digamos, desde el derecho convencional que se tiene y los principios generales sentados en Nueva York. Ahora vamos a